Estamos nuevamente transmitiendo para ese magazine. En esta ocasión nos encontramos con Reuben Morales. No sé si se pronuncia Reuben, Rubén, ¿cómo se pronuncia tu nombre? No, ni Word lo sabe, porque la primera vez que yo lo escribí en Word me lo subrayó de rojito y la opción que me puso fue re buena. Entonces, mira, este es un nombre que después de investigar es hebreo. Entonces, en hebreo se dice Reuben, pero yo no soy hebreo. Mi familia, pues mucha de mi familia habla inglés. Y entonces me dicen Rubén, siempre me han dicho Rubén, pero la gente lo lee y dice Reuben, pero luego vi que traducido al español es Rubén. Es como que yo me llame John y aquí en habla hispana sea Juan, ¿no? Entonces, como tú me quieras decir, okay. Orejón. No. Dime, háblanos un poquito de quién es Rubén desde tu lado humano. Bueno, yo soy pues humorista, digamos, profesionalmente. Soy humorista y profesor de comedia. Pero bueno, como mi lado humano, ¿qué te puedo decir? No sé, soy una persona que cree mucho en la disciplina, ¿ok? En el trabajo duro. Me gusta mucho estudiar, siempre me gusta mucho formarme. Un día sin estudio a mí me parece que el cerebro como que se me va pudriendo. Y me gusta mucho la natación. Bueno, soy muy contento de ser papá, aunque no estaba en mis planes de vida, pero luego de que ocurrió me gustó mucho. Y bueno, y me gusta mucho la vida familiar y me gustan mucho los documentales. Ah, genial. Sí, entonces yo siempre estoy diciéndoles a mis amigos, mira, vi tal documental en Netflix o donde sea, y todos dicen, ay, otra vez estoy tu documental. Pero genial, porque como te gusta el estudio, pues generalmente el documental te alimenta el conocimiento. Sí. Ese es uno de los objetivos de los documentales. Así es. ¿En qué ciudad naciste? Yo nací en Caracas, Venezuela. Ok, y háblanos un poquito de tus padres. ¿Quiénes son o fueron profesionalmente hablando? Bueno, mi papá Carlos Andrés Pérez, no mentira. No, mi papá y mi mamá, para quienes conocen un poco del contexto venezolano, mi mamá es de Oriente, del Tigrito, de allá del estado Anzoátegui, y mi papá es gocho. Entonces, como bien saben, son muy disímiles un oriental de un gocho, pero bueno, así se casaron, ¿no? Mi papá es piloto comercial. Uh-huh. Y bueno, siempre fue como muy grato vivir en una casa de alguien que tuviese un empleo como no muy atípico, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, siempre en mi infancia, pues el tema de los aviones y el tema de viajar en la cabina del avión y tener facilidad para los pasajes como familiar de piloto. Claro. Entonces, eso siempre fue muy, muy chévere, ¿no? Y los pilotos son como muy, muy particulares porque cuando trabajan, pues ni los ves, porque no están en la casa o están durmiendo en otra ciudad. Pero cuando no trabajan, están ahí como, vamos a rumbear, yo no sé qué, y son muy alegres, ¿no? Y siempre considero que es un trabajo de riesgo como el de alguien que trabaja en escena. Se vive como esa misma adrenalina. Ellos la viven sobre todo cuando van a aterrizar y despegar. Y mi mamá es profesora. Profesora de kinder, ¿okay? de jardín de infancia, como se le dice acá. Y bueno, y una persona sumamente especial, que con el tiempo luego emigró de Venezuela. Ella fue la primera digamos, del núcleo más cercano que emigró a Estados Unidos. Y bueno, ya ha sido una relación que con el tiempo me acostumbraba a la distancia ya. Claro. Intervalos de 2, 3 años en que no nos vemos, ¿no? Y bueno, no, esos son mis papás, sí. Pero actualmente están los dos en Estados Unidos. No, mi papá en Venezuela y mi mamá en los Estados Unidos. Pero mi familia, digamos que yo tengo ascendencia, y hablando en serio, de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Indonesia y Holanda. Y de todos he heredado algo, ¿no? Entonces de Indonesia como la paciencia, el budismo zen, digo yo, ¿no? De Colombia el tesón por el trabajo, de Estados Unidos que hablo inglés, de Holanda la altura. Claro. Y de Venezuela pues mi actual estado financiero. Mal, eso debería cambiar. Eres así multirracial. Sí. Eso sonó como a categoría porno, ¿no? Multirracial. Multirracial y que, bueno, salen actores con vitiligo ahí haciendo cosas, ¿no?
Y qué interesante. Interesante esa propuesta. Lo malo de las mujeres es que se imaginan todo. Son demasiado visuales. Ellos se quedan que... Yo me imaginé la persona con vitiligo. Es que es atractivo una persona con vitiligo. A mí me gusta. Sí, puede tener... Sí, es verdad. Sí. O sea, ya estéticamente son muy atractivos. Sí. Mira, y cuéntanos algo. ¿De qué manera crees que tus papás influenciaron en la decisión de ser humorista? Bueno, fíjate que influenciaron mucho, pero no precisamente en lo de ser humorista, ¿no? Sino en lo de ser profesor de comedia, porque te cuento algo y no quiero sonar pretencioso. Yo comencé a dar mi taller de stand-up comedy, lo cual no estaba en mis planes, ¿no? En el 2010. Entonces fue producto de que Carlos Sicilia iba a dar un taller de stand-up comedy, él quería que yo lo asistiera, al final ese taller no se dio. Y en paralelo, unos amigos, Rey Becchionache y Julio Ramón Pérez, Rey Becchionache se mantiene hoy en día como comediante profesional, como el profesor Briseño, y entonces él me dijo, explícame stand-up. Y yo dije, mira, se juntaron dos cosas. Yo voy a hacer un taller, dije yo. Entonces, bueno, hice el taller, tuvo buenos resultados. Luego hice otra segunda edición y la verdad es que se llenó sin mayor esfuerzo publicitario. Y entonces algo que se me ha dado bien, que la gente me lo hace saber, que cada vez que lanzo un taller, pues la convocatoria se da. Entonces, yo después de un tiempo me puse a pensar y yo dije, bueno, ¿por qué razón yo tengo como este don de enseñar? No lo sé. Y entonces yo me pongo a pensar y resulta que mi mamá y mi papá son profesores de alguna manera, porque mi mamá, bueno, como te dije, de kinder, ¿no? Y era profesora de inglés también. Y mi papá, en las aerolíneas hay una figura que se llama instructor de vuelo, que es el que de alguna manera supervisa a los pilotos, les hace las pruebas, pues los entrena y todo eso. Y mi papá toda la vida ha hecho eso dentro de las aerolíneas también. Entonces yo dije, pero yo tenía esto en la sangre y no lo sabía. Entonces ahí me di cuenta de que esa herencia que uno trae en el ADN en algún momento se manifiesta, ¿no? Sí. Para unos puede ser dar clase, para otros puede ser la escena. Tengo una amiga que le pasó eso con el tema de la costura. Ella se dedica a otra cosa y después se dio cuenta que su abuela cosía, su mamá cosía y ella cosía en sus ratos libres. Y yo le digo, bueno, métete a ser diseñadora o algo así. Sí. No, siempre afloran. Y es muy loco porque yo, bueno, en mis redes sociales, en lo personal, no veo muchas invitaciones a talleres de stand-up o no, nada referente a la comedia. La primera que me salió fue la tuya. Ay, gracias. De verdad, yo dije, ahí fue que me di cuenta que estabas dando este tipo de talleres. Y en Venezuela, en Trujillo, hubo como un auge con el stand-up. Claro, pero fue muy tardío, ya todos los otros estados habían evolucionado en esto cuando Trujillo apenas estaba iniciando, que fue hace como 3 años, si mal no recuerdo. Y también había un taller de stand-up. Era el taller y finalmente culminaban con la presentación de cada uno, o sea, la construcción de su personaje y todo el peo. Que yo no sé cómo es esa vuelta, pero yo me imagino que debe ser algo así como la actuación teatral. Que el taller te explican cómo va la joda, la respiración, que si te desplazas por el escenario y después terminas construyendo tu personaje. ¿Es algo así? Sí, bueno, digamos que el stand-upero o el comediante que hace stand-up tiene una particularidad que es como el cantautor. Okay. Porque el cantautor, digamos, Arjona, Bad Bunny, Rubén Blades, el que ustedes quieran, escribe sus letras y luego él las interpreta. Lo mismo pasa con el comediante que hace stand-up. Él escribe o crea pues la rutina de la que quiere hablar. Bueno, entonces todo basado en sus ansiedades, como en la basura que llevamos por dentro. Entonces yo quiero hablar de lo difícil que fue emigrar, porque eso es un tema que tengo aquí, que me lo quiero sacar, drenar, etcétera, hacer catarsis. Y entonces lo convierte pues en una rutina cómica que trabajar ese guión lleva tiempo y esfuerzo y mucho ensayo y error, y luego lo presenta al público, solo que está escrito de una manera para que suene hablado. Claro. Y que suene muy natural y como que se te está ocurriendo, ¿no? Pero todas esas rutinas están escritas y creadas previamente, ¿no? O sea que es como, se podría decir que es como un taller de escritura. Bueno, sí y no, porque sí tiene un gran componente de escritura. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con un taller de actuación, en un taller de actuación se van a enfocar mucho en el escenario. Sí. Y o sea, cómo desenvolverte en el escenario, cómo analizar el personaje. Bueno, que eso también es un trabajo de escritorio, pues, o estar un poco sentado.
pero en el stand-up comedy se hace mucho énfasis en el qué voy a decir. Y luego obviamente sí se dan herramientas escénicas, pero gran parte del tiempo es creando el material, que es como el gran rompecoco de todo el asunto en el stand-up. Genial, me gustaría hacerlo. Ah, bueno, bienvenida. De verdad, sí, pues experimentar por ese lado también no estaría de más. ¿Cómo fue que descubriste tu vocación en este mundo de la Bueno, yo calzo 49, entonces siempre he tenido pies de payaso. No, mira, la verdad es que te cuento, yo de pequeño siempre tenía como la ilusión, o yo tenía como este pequeño ganas de crear algo, pero yo no sabía qué quería crear. Entonces yo a veces pensaba, bueno, serán edificios, serán esculturas, no sé, hasta que di con la escritura. Y todo esto fue también porque yo, digamos, yendo al colegio, siempre me acuerdo que escuchaba a Luis Chatén, veía la Radio Rochela, veía las caricaturas de Zapata, y me ocurría algo muy particular cuando escuchaba una genialidad cómica, lo que llamamos una joya, que uno dice, ese chiste es una joya, que te da como que envidia que no se te ocurrió a ti. Sí. Yo decía, no, es que es demasiado genial. Y yo decía, yo quiero hacer eso. Yo no sé si tengo el talento, pero me gustaría hacer eso. Entonces, bueno, con el tiempo, yo siempre dudo de mí. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer humor. Después vi una película que se llama Las partes privadas de Howard Stern, que es un locutor gringo muy famoso del área del humor. Y entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces me cambié a comunicación social. Yo estudiaba ingeniería. Luego empecé a trabajar en una radio que se llamaba 92.9 en Caracas, en el show de La Gente Bella. Y ahí yo les dije, mira, yo quiero escribir una sección cómica. Y ellos dijeron, bueno, dale. Entonces la escribí, que se llamaba Avatares de un asistente de producción, pues que era mi cargo. Y yo así nervioso les entregué. En ese momento se imprimían los libretos, ¿no? Y yo así como que... Y ellos la leyeron. Y entonces me acuerdo que María Elena González, que actualmente está en Globovisión, entonces ella baja así y dice, oye, está bueno, chico. Y el otro dice, está bueno, sí, está bueno. Y yo, ¿qué? Entonces yo dije, bueno, creo que mis ganas de hacer esto, creo que de alguna manera fueron corroboradas con que les gustó el libreto. Y de ahí en adelante, bueno, como que una cosa fue llevando a la otra, y ya cuando tú ves que a otros les gusta tu trabajo, yo dije, bueno, como que sí funcionó para esto, sí. Porque tú te pones a ver qué cosas tenemos buenas en Venezuela. El mejor sistema de orquestas sinfónicas juveniles del mundo es venezolano. Los mejores peloteros latinoamericanos de Grandes Ligas ahorita, venezolanos. Mayor número de coronas de belleza ganadas en el mundo de mujeres venezolanas. Entonces tú te pones a ver las noticias, tú ves, coño, 19.000 muertes al año, secuestraron a un pana mío el otro día, me robaron el teléfono, y tú te haces la siguiente pregunta: ¿de dónde son los malandros más arrechos del mundo? De aquí, mamacuevo. Cállate que te exploto, bicho. Miri, cuéntame algo. ¿A qué persona crees que tú le debes más dentro del mundo de la comedia? Es como, ¿a quién consideras tú un maestro para ti? Bueno, a Bancolombia le debo mucha plata. Mira, yo tengo como 4 personas que yo considero que son los pilares de mi formación humorística, ¿no? Uno de ellos es Laureano Márquez. Okay. Bueno, y todos grandes amigos y los quiero muchísimo. El otro es Emilio Lovera. La otra persona es Jorge Parra, que se conoce más en las redes como Domingo Mondongo, que es el actual esposo de Ale Otero, el de pelo verde. Y el otro es Carlos Sicilia. Yo en verdad, esos 4 para mí son como mis pilares, mis guías, y los aprecio muchísimo, y pues han sido muy... esto es algo muy bonito para ustedes que están allá, que ellos, si no los conocen, porque algunos me imagino que son colombianos que nos están viendo, son de los artistas cómicos más consagrados que puede haber en Venezuela, sobre todo Emilio Lovera y Laureano Márquez, y curiosamente son muy desprendidos, son muy generosos. Y eso es lo que hace que se genere un movimiento, se genere algo que ocurre más allá de las individualidades, que es lo que tiene que procurar un país que pase, una sociedad que pase. Entonces por eso yo creo mucho en las canteras. Los grandes equipos tienen grandes canteras. Quizás de las canteras tú tengas 100 jugadores,
100 jugadores novaticos, ¿no? Y de esos 100 a lo mejor te sirven 5. Pero no hubieses tenido 5 si no tenías 100. Porque si a lo mejor tú tienes una cantera de 4, a lo mejor ninguno sirve. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces eso hace que países, por ejemplo, como Argentina, se destaquen mucho por su trabajo de comedia. Porque es que hacen mucho teatro. Entonces, obviamente. Y eso, bueno, al final, ¿en qué recae eso? En una sociedad que tiene más opciones para reírse. Claro, entonces, sí. un mundo un poquito más feliz, ¿no? Sí, que donde hay más catástrofes hay más material para generar. Sí, eso está estudiado. De hecho, las piezas de humor más geniales que muchas veces se dan en la historia de la humanidad son producto de sociedades sumamente restringidas. Claro. Dictaduras, bueno, controles militares o lo que sea, ¿no? Y bueno, ahí está el riesgo, ¿no? Se generan cosas muy buenas, pero se entera todo el mundo por debajito, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, los venezolanos somos muy dados a reírnos de nuestras tragedias, ¿no? Independientemente... Todo el mundo, o sea, todas las sociedades. Es increíble, pero nos encanta esa vaina. Bueno, tú sabes que una vez vi un estudio de que, perdón al editor que rozó el micrófono, que el editor en este momento bueno, drena tu rabia. Ok, listo. No, que un estudio que decía que todas las sociedades se consideran las más cómicas del mundo. O sea, entonces tú vas para cierto lugar de Estados Unidos, entonces, ay no, que es que aquí nosotros somos comiquísimos. Y entonces yo tengo familia que vive en Alemania y mi cuñada es danesa. Entonces, no, los daneses son comiquísimos. Y entonces ellos son un bonche. Entonces, una vez estuve en Asia, entonces ahí se referían a los taiwaneses como los jodedores. Entonces, en verdad, los taiwaneses son como los maracuchos de Asia. No, que los taiwaneses esos son unos rocheleros y tal. Y entonces en todos lados hay una sociedad que es más cómica. Y todo el mundo se considera cómica y todo el mundo considera su humor el mejor. Pero la realidad es que eso es una característica que tienen las sociedades. Lo que sí podrías medir es la cantidad de producciones cómicas que pudiesen tener. Entonces ahí, bueno, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, son sociedades que producen mucho contenido cómico, ¿no? ¿De verdad? Sí. Sí, bueno, fíjate que Japón es una cosa muy curiosa porque Japón produce más cosas cómicas audiovisuales. Ajá. Y podríamos decir Corea, pero como sociedad son más cómicos los taiwaneses. Pero producir algo audiovisual y todo eso requiere disciplina y requiere pues un país que esté con mediana prosperidad, ¿no? Sí. Pero hoy en día con las redes sociales pues... Tiene dinero también. Sí. Mira, ¿tú crees que exista cierta subestimación con el humorista? Depende de la sociedad. En eso sí se diferencian los países. Fíjate que lo que yo he visto, lo que yo percibo, y no es que yo tenga la última verdad, pero si yo comparo Venezuela con Colombia, que son las dos sociedades que más conozco, en Colombia yo siento que la figura del humorista no la tienen en tan alta estima como en Venezuela. Y una vez me puse a hablar esto con Emilio Lovera y llegamos a una conclusión que es que en Venezuela el humorista o los humoristas en general han procurado ser la voz de la gente. Bien sea para drenar los problemas que tiene la gente, las quejas que tiene la gente. Entonces la gente drenaba y veían ellos su voz, ¿no? Aquí en Colombia como que son pocos los humoristas que se han tomado esa tarea, ¿no? Buscan ser cómicos, eso sí, claro, pero a veces no buscan ser la voz del pueblo. También porque hay muchos problemas de violencia y bueno, se entiende, ¿no? Entonces eso hizo que en Venezuela la sociedad en general enalteciera mucho a los humoristas. Entonces, al punto de que yo lo que hago este ejercicio, que es que si hoy en día hicieran un mural, un gran mural en Venezuela de las grandes personalidades o algo así, yo te aseguro que ahí estarían dos humoristas, bien sea Laureano, bien sea Emilio, bien sea el Conde, el que tú consideres, ¿no? Pero es como una figura, un patrimonio. Y yo creo que si hiciesen lo mismo aquí en Colombia, yo pondría en tela de juicio el hecho de que pusiesen a 2 o 3 humoristas, ¿no? Probablemente, bueno, Jaime Garzón ya es como un patrimonio acá. Lamentablemente lo mataron, pero uno dice, bueno, y de los de hoy. De hecho, cuando contratan a un humorista en Venezuela, tú vas a la reunión y es como que hay como tú sientes. En cambio aquí es como que un humorista,
pero no vas a decir groserías, ¿no? Y todo humor negro, bullying y tal. Pero bueno, no estoy diciendo que es mejor o peor, simplemente son diferencias, ¿no? Nosotros los esperamos con ansias, en realidad son como el alma de la fiesta, siempre, sí, no es divertida. Y puedo decir que genera un poco de miedo incluso el hecho de estar en presencia de un humorista, porque generalmente tienden a involucrarte en su... Ay, pensé que iba a decir que robamos, ¿no? No sé. Pero sí tienden a involucrarte en su ¿cómo le llaman? En su papel, en su... Bueno, es que el tema, el humorista intimida muchas veces porque tiene un ingenio para responder. De los programas de farándula, muchas veces se meten con el influencer que está de moda, con el cantante que está de moda, pero nunca tocan a los humoristas. porque saben que les van a responder. Sí, claro. Y les van a responder y seguramente los dejen mal parados a ellos, ¿no? Entonces ocurre eso. Pero el humorista, yo siento, también tenemos que hacer como una autocrítica, digo yo, en que una persona no se debería sentir incómoda porque uno esté, ¿no? Porque también no hace sentir bien a una persona que se vuelva en la comidilla. Claro. O hacer leña del árbol caído de una persona que, oye, que simplemente te vino a saludar y le hiciste bullying y le hiciste sentir mal. Un humorista lo que tiene que hacer es sentir bien a la gente. Que hoy en día eso es como un pequeño patrón de comparación. Cuando uno está haciendo comedia, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que hacer sentir bien a la gente, que la gente drene, que la gente se relaje. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que por el tema de las redes sociales y por el tema de generar interacción y números en las redes sociales, entonces un humorista dice, voy a armarme una polémica. Uh-huh. Pero esa polémica, si tú te pones a ver, lo que hace es sumarle al estrés que puede tener alguien. Tú estás en tu día a día, tú tienes el estrés de tus gastos, de pagar el alquiler, de que tu familia está lejos, porque bueno, los venezolanos ahora tenemos familia regada por todos lados. Sí. Y además te vas a sumar el estrés de ver una polémica de que fulano le dijo a fulano. Es como sumarle un estrés a tu vida. Y el humor es restarle estrés a tu vida. Entonces yo creo que eso a veces es un norte que debemos tener los humoristas, ¿no? Sí, muy sabias tus palabras. No, vale, muchas gracias. Sí, de verdad. Mira, ¿y cómo te ha recibido Colombia a nivel profesional? O sea, ¿qué has hecho acá? ¿Presentaciones? Mira, me ha recibido bien, bueno, por dos razones. Una es que yo antes de venirme, yo tenía como 8 años viniendo como en promedio una vez al año. Uh-huh. Porque tengo un familiar acá, porque tengo la nacionalidad colombiana, producto de que mi papá nació en Cúcuta, y recalco, no es Maduro, como ya les dije. Y entonces, digamos que yo vine, y ya yo como tenía la idea de que en algún momento yo iba a tener que salir a Venezuela. Yo dije, bueno, será Colombia porque tengo la legalidad. Vine a Bogotá, me gustó Bogotá, y entonces en esos viajes pues fui haciendo relaciones, tejiendo relaciones, y cuando me vine no me vine tan de cero, y ya tenía como un grupo de amigos, de colegas con que había hecho relaciones, algunos más amigos que otros, o sea, como es natural en cualquier relación. Y entonces me recibió bien además, y ya como que entendía un poco el código del bogotano también. Okay. Que yo siento que, por ejemplo, Venezuela se ha informalizado tanto y Bogotá es una sociedad tan estructurada que a veces a un venezolano de buenas a primeras quizás le choque un poco el código bogotano, ¿no? Pues yo digo que los bogotanos son como el gocho más conservador que tú te puedas conseguir. Y entonces, oye, para un oriental eso le puede pegar un poco, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, nada, yo creo en general ha sido bien, y en general ha sido un constante crecimiento paulatino, pero creciendo, gracias a Dios. ¿Has tenido presentaciones? Sí, aquí sí, para venezolanos y para colombianos. Y para colombianos supongo que has tenido que adaptarte al lenguaje de ellos, ¿no? Sí, bueno, un humorista, como pasa con el Chavo. El Chavo no es que decía ahí que, oye, Chilindrina, ¿qué te pasa, chamo, vale? No. Uno tiene que seguir hablando con su jerga, porque es la manera natural en la que uno habla. Lo que tienes que hacer es que te entiendan, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer un venezolano? Bueno, sustituir una palabra por otra, ¿ok? Por ejemplo, chimba, bueno, sabemos que aquí es bueno y en Venezuela es malo. Sí. Es algo, o sea, sí, pésimo. Entonces,
Lo otro que tiene que hacer el venezolano es hablar más lento cuando sale de Venezuela. Porque sobre todo hacia los países más fríos se tiende a hablar un poco más lento. Bueno, depende, salvo Chile o quizás el Caribe. Pero sí uno tiene que hablar un poco más lento y que te entiendan. Y bueno, naturalmente seleccionar qué temas vas a decir que se vayan a entender. Porque si yo tengo una rutina, por ejemplo, que habla de que a mí me gustaría que los aeropuertos regionales en Venezuela todos tuviesen la que anuncia los vuelos con el acento del sitio. Entonces que de repente tú estés en San Cristóbal y que tum, 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 tum. Ay, papito, me van haciendo la colita, que va saliendo el avioncito y tal. Entonces, pero si yo digo eso aquí, no tiene sentido. No. Tendría que a lo mejor sustituirlo por un costeño. Sí, total. Y los acentos de Colombia, no, de las regiones, tampoco es que soy experto haciéndolo, ¿no? Pero entonces uno dice, bueno, esto no lo digo en Colombia, digo en cambio estas otras rutinas, o me genero un nuevo material. Y así uno va adaptándose, pues. Sí, porque nosotros le estuvimos mostrando al productor de acá un material tuyo, ¿qué era lo que decía? No recuerdo. Chinazo, hablabas del chinazo. Ah, sí. El público venezolano es casachinazo. Mira, tú hablando ante una audiencia, tú no puedes decir algo que medio se preste a doble sentido porque empieza todo el mundo, ¡ay, chinazo! O sea, tú no puedes decir cosas como, chamo, el otro día estaba caminando por Sabana Grande y me llegó un malandro por detrás. ¡Ay! Chamo, ayer me invitaron a comer parrilla, estaba demasiado buena la yuca. ¡Marico! ¡Si me decías anoche! Ah, sí. Entonces él estaba viendo el material y pues nosotros estábamos viendo. Obviamente nosotros aprendemos y él así que... porque además aquí en Colombia no existe el fenómeno del chinazo, pero en México sí. Correcto. En México le dicen albur. Entonces tú dices, no sé, ay, allá está la cocina, ¿no? Aquí nos están viendo, allá hay una cocina. Ay, sácame la leche. Ay, entonces en México es un albur y en Venezuela es un chinazo. Sí. Pero aquí no existe como esa figura. A lo mejor si tú dices, ay, sácame la leche, ay, obviamente todo el mundo va a entender. Pero no existe como una palabra, como un término que defina ese doble sentido que se da en las conversaciones. Él nos decía, yo estoy viendo que la gente está gozando muchísimo ahí, pero yo no entiendo de qué está hablando, pero es eso, como adaptarse también al... Que eso es lo malo del humor oral o el humor de palabra, que está ligado a un contexto y una simbología pues de quienes lo están escuchando. Claro. En cambio, los payasos, sobre todo los payasos que trabajan el humor gestual, ellos... Bueno, yo Tirro Plomo, por ejemplo, es un payaso venezolano y yo me metí en su Instagram, que yo no sé si ahorita está en Portugal, en Rumania, una cosa así, y él trabaja sin la palabra y es buenísimo. Entonces, esa es la ventaja que tiene el humorista, que no usa la palabra, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, y cuéntanos algo, si tú no hubieses escogido la comedia como profesión, ¿a qué te hubiese gustado dedicar? Bueno, hoy en día pienso que o a la natación, a barco de vela, porque con estas orejas agarro no sé, mira, natación, siempre fui un apasionado del béisbol. Buen venezolano. Sí, o música. Me gusta mucho la percusión y yo de hecho fui conguero y tocaba en bandas y qué sé yo. Sí. ¿Cómo fueron tus inicios en el stand-up? ¿O cuál es el show que más recuerdas? Mira, mis inicios fueron en el 13 de julio del 2004, me acuerdo de mi primera presentación, porque fue consecuencia de un curso que dio Laureano Márquez. Okay. Que no fue un curso de stand-up, solo que nosotros estábamos tan fiebrudos, cuando digo nosotros, Bobby Comedia, mi persona, que somos los que todavía como que nos mantenemos ahí en la escena pública, estábamos tan fiebrudos, y Fran Artur Duque, estábamos tan fiebrudos que Laureano decía como que, ¡ay, pero qué fastidio con ustedes, que me están jalando el curso hacia el stand-up! Pero él al final, Laureano es un ser humano maravilloso. Él dijo, vamos a hacer algo. ¿Ustedes les gusta? Bueno, yo voy a traer un día a Emilio Lovera y a Claudio Nazoa
y le vamos a dar una pequeña clasecita de stand-up y vamos a revisar lo que tengan escrito. Y yo les voy a preparar una noche de novato, que fue un restaurante bellísimo en el centro San Ignacio en Caracas. Y ahí fue mi primera presentación. Y una presentación que yo recuerde con especial cariño, bueno, como toda entrevista, la que se me viene ahorita a la cabeza, fue una vez con un laboratorio. Ellos tenían un convenio como de llevar entretenimiento para las salas de quimioterapia. Y a mí me tocó hacer stand-up en una sala de quimioterapia. Y entonces yo estaba muy nervioso y no sabía cómo lo iban a recibir. Yo pensé que más bien se iban a fastidiar, ¿no? Y la cosa se vio buenísima. Entonces recuerdo con mucho cariño esa presentación y un ciclo de presentaciones que tuvimos en la Plaza Brión de Chacaíto en Caracas, que se llamaba Humor en la Plaza, que eso fue mágico porque se llenaba, o sea, la gente se rodeaba así y quedaban siempre muy bonitos los shows ahí. Estuve viendo, porque el internet es mágico, te da datos de las personas que tú nunca en tu vida te imaginas que vas a tratar. Estuve viendo... Y yo tengo OnlyFans, o sea, no, mentira. A las interesadas. Estuve viendo que, no sé si está mal el dato, trabajaste con Dr. Yasso. Sí, ¿Sí? Con los payasos de hospital, sí. Genial, ¿y qué tal la experiencia? Uy, fascinante. Tú sabes que yo me metí en Dr. Yasso porque cuando yo ingresé a Dr. Yasso en el 2007, casi no había locales para presentarse como comediante, o prácticamente no había. Entonces yo decía, yo quiero practicar el hecho de hacer humor frente a otro ser humano, frente a un público, porque esa era mi debilidad. Yo como que soy bueno escribiendo, pero me costaba el tema del escenario. Y entonces me meto, y yo que bueno, sí, y ahí de retruque ayuda a los niños. Bueno, cuando yo voy a mi primera visita, eso me transformó, y la verdad es que me terminé dando cuenta de la verdadera función social que tiene el entretenedor cómico, pues, el humorista. Claro. Que el humorista, pues, lo que busca es que la gente se alegre, buscar un poco disipar o quitar la mala vibra que puede haber en un ambiente y simplemente, bueno, estar al servicio de la felicidad de la gente. Eso a mí me transformó muchísimo y también me enseñó que sí, puede haber problemas políticos en un país y eso, pero al final la gente puede ser de una tendencia política o la otra, pero al final son seres humanos, ¿no? Son seres humanos que necesitan disfrutar al igual que uno y bueno, no, a mí me transformó muchísimo esa experiencia, sí. ¿Alguna anécdota de esta etapa de tu vida que pudieras contar? No, mira, había un muchacho que vivía en un hospital porque lo habían dejado huérfano. Él no tenía las dos piernas y las enfermeras lo cuidaban en el Hospital Domingo Luciani del Llanito. Entonces nosotros estábamos ahí en una visita con Dr. Yasso y entonces van una dupla a visitar y salen como regañados de ahí. Entonces, ¿qué pasó? No, que es que este muchacho... Es que uno le hace que si el perrito en globo, no, ya yo me sé el perrito, que si uno le empieza a hacer un truco de magia, ya yo me sé ese truco de magia, payasito, y entonces se sadiqueaba las payasitas y todo, ¿no? Entonces todos salían como... Entonces entramos porque no había muchas habitaciones que visitar ese día, entonces repetíamos habitaciones y entonces estamos ahí y yo como que... Yo digo, este chamo como que le gusta que lo malandren. Eso fue lo que yo pensé, que era totalmente en contra de la norma de lo que nos decían de cómo comportarnos en la habitación. Entonces yo en una le digo y que, mira mamá huevo, ¿qué es lo que te pasa a ti, pana? ¿Tú quieres entrarte a coñazo? Y el chamo dice que se emocionó todo. Me disculpan la grosería, pero era como que él se quería divertir así. Entonces eso para mí fue como que me hizo sentir bien. Pues no solo porque lo hice reír, sino porque fue así como que esos momentos que tú consigues el código de quien tienes al frente. Claro. Y sentí que fue como una pequeña evolución en mi trabajo, sí. Claro, genial. No, y es que sí, siempre es como saber cómo te vas a manejar, depende del público. Totalmente, claro, sí. Él era un público fuerte. Sí. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en algún evento? Mi peor experiencia, pues, yo creo que fue una vez que yo estaba muy novato, me tocó presentarme con Wilmer Ramírez. En el público estaba Alex Goncalves y me fue horrible. Me fue horrible, no solo que me fue horrible, sino que el micrófono se apagó en medio de la presentación. No, o sea, horrible y te sientes más horrible cuando, entonces, en este caso era Alex Goncalves. Y no me acuerdo si había como otros famosos ahí. Entraron al camerino como a saludar. Entonces tú ves que saludan a Wilmer Ramírez, saludan al otro y es como que...
Y tú eres como el chimbito del grupo. Ojo, no, esto no es nada en contra de Alex Goncalves, sino que él estaba allí esa noche y pues yo puedo entender que para qué vas a felicitar a alguien que no lo hizo bien en aquel momento. Y para mí era la presión de, ahí está Alex Goncalves, ¿no? Pero bueno, esa fue una de las peores presentaciones. Y una vez que nos presentamos en un teatro y en el camerino del teatro se desbordó la poseta. Pero no tenía nada feo. O sea, simplemente bajó lo que tenía que bajar, que era el orine de uno de los músicos que me acompañaba. Y la poseta empezó a botarse y a botarse y a botarse y a botarse. Tanto así que el agua, que repito, no era agua sucia, sino simplemente era agua, empezó a llegar al ¿cómo se llama? Al público. Entonces el público tuvo que poner los pies así porque todo se estaba llenando de agua y entonces vino la mujer a pasar coleto en medio de la función. Pero tuvimos efectos especiales que ni el Circo del Sol cuando fue al Poliedro tenía. Y que no es agua sucia, es No, agua pero- de poseta, pero no es No, pero de verdad, no tenía ni orine ni nada. Además que ese camerino casi que ni lo usaban. Entonces esas posetas no tenían mayor razón de estar sucias, sí. Mira, ¿de qué tema no hablarías en un evento? Mira, yo me he reservado mucho como hacerle bullying a mi familia. Okay. Aunque lo estoy pensando, pues vivir en pareja te da muchas razones para hacer humor. Pero yo he tratado de reservar un poquito eso y no me gusta mucho hacer humor negro, humor polémico. Esos son como temas y temas muy groseros y muy sexuales. Trato de no usarlos mucho. Pero los disfruto cuando los escucho y eso. Claro. Sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que te inspira al momento de crear un contenido? Mira, no sé, es como una especie de ¿cómo se llama? De cosquilla cerebral. O sea, yo veo varios temas, pongo varios temas sobre la mesa y de repente yo veo que los temas son como frutas. Entonces hay unos que son unos limoncitos que casi no tienen jugo, pero hay unos que son como una patilla, que tú dices, no, aquí hay demasiado jugo para sacarle. Y como que te motivan a trabajar, te emocionan. Es como que yo te diga ahorita, vamos a jugar Monopolio. Tú dices, no. Mira, ¿y qué te parece si jugamos 0 contra por 0? Tú dices, dale. Entonces un poquito esa misma emoción es la que se vive con los temas cuando uno los está planteando. No analizas... No, me dijiste no, mentira. ¿No analizas de repente lo que está en auge a nivel mundial como para sacarle también? Mira, para los programas de YouTube sí. Y sobre todo más auge para el tema venezolano y mundial, ¿no? Uh-huh. Pero para mis artículos de humor, que los publico quincenalmente, busco que sean temas que de aquí a 20 a 30 años alguien lea el artículo y diga, wow, esto está vigente. Eso es un poquito el norte que yo me trazo. Que cuando lo lean dentro de 20 años no digan, ¿y este chiste? No entiendo nada. Okay. Sino que sea un tema que sobreviva al tiempo y al espacio. ¿Y no has escrito un libro o algo así? Sí, lo tengo planificado. Sí. ¿Pero no has iniciado? Sí, he iniciado, pero está todavía en fase de manuscrito, aunque los manuscritos ya no se hacen con mano, sino con teclado. Sí, total. ¿Cuántos años tienes aquí en Colombia? Voy para 4 años en marzo del 2022. Háblanos un poquito de los proyectos que estás trabajando actualmente. Mira, en la 22 todas las noches salgo con chorcito, no mentira. No, mira, hacemos Kurda Conducta, que lo pueden buscar en todas las redes, con K, Kurda Conducta. La Desenchufada, que la pueden buscar también en todas las redes, la hacemos. Doy mis talleres, que por fortuna ya no dependen netamente de la geografía colombiana, no que eso sea malo, sino que con el tema de la pandemia y que todo se digitalizó, pues ya no dependo tanto de que solo sea público de una sola ciudad. Entonces doy los talleres desde acá. Y también el año pasado tuvimos la fortuna de hacer un evento con ACNUR y con aldeas infantiles para unir a comunidades colombianas y venezolanas en el Teatro del Ensueño en Ciudad Bolívar, y fue sumamente bonito. Estuvimos ahí pues el equipo de mi agencia, Napoleón Rivero, Liliana Espinosa, que es una actriz cómica colombiana que es muy buena, y Camila Laverde en la producción, sí. Ah, qué bonito, ¿no? No, gracias. La causa. Mira, ¿qué le aconsejarías a una persona que quiere iniciarse en este mundo de la comedia? Bueno, amor por el oficio. Sin amor por el oficio no hay nada. Lo segundo,
persistencia y paciencia y un poco de terquedad, porque va a haber mucha gente que te va a decir no sirves para esto, ¿qué haces tú haciendo esto? Bueno, hay que tener una dosis de terquedad, pero una dosis de humildad para escuchar también. No, eso, y mostrar el trabajo. O sea, el público es quien te va a decir qué sirve y qué no, y eso te va a ir afinando el olfato con el tiempo. Y presentarse. Si eres artista escénico, presentarte. Si eres caricaturista, mostrar tu trabajo. Youtuber, bueno. Y no perder de vista que el objetivo de quien hace humor es hacer reír. Okay, que es un poquito lo que yo invito, porque a veces, producto de querer buscar números, entonces empiezan a desviar un poco los fines artísticos de quienes hacen humor y terminan pues generando más estrés en vez de aliviarlo, como ya te decía. Claro. Ya para finalizar, puedes darle tus redes a las personas que van a ver esto, y encima de esto también hablarles un poco e invitarlos al taller que estás aprendiendo actualmente. Mira, bueno, vamos a decir la información y después la pueden buscar en las redes, ¿no? Yo doy un taller que se llama Aprendo Stand-Up. Si quieren aprender a hacer stand-up comedy, si quieren aprender a escribir sketches, que ese taller grupal va a empezar en julio, entonces pueden comunicarse con la cuenta @contenidos de comedia, que es la cuenta de mi agencia, o mi cuenta personal @Reuben_Morales ya, y entonces ahí les podemos dar información de que si quieren hacer uno de los dos talleres, si lo quieren hacer personalizado, grupal, asesorías, escritura de libretos, lo que sea, estamos a la orden. Personalizado para los tímidos, ¿correcto? Bueno, un placer. No, a ustedes, por favor. Gracias. Los felicito por este trabajo y por poco a poco irse integrando a la sociedad colombiana, que es lo que tiene que hacer todo migrante. Y muchas veces los artistas, no estamos acostumbrados a trabajar a un público y como que migramos y nos quedamos solo con ese público. Y bueno, o sea, hay que entender que uno está en un nuevo país, una nueva sociedad, y pues simplemente abrirse más puertas. Entonces los felicito por eso. Gracias. No, a ustedes, por favor. Bueno, una vez más, chao chicos.